Dios los bendiga, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. La Biblia dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor los bendiga en esta tarde. Para dar por inicio a nuestro mensaje, este mensaje que es una continuación del estudio que tenemos de el capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis, donde estamos estudiando las 7 iglesias a las cuales nuestro Señor Jesucristo envió mensajes. Llegamos ahora en esta ocasión a la iglesia de Sardis. Hemos visto la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, y ahora llegamos a la iglesia en Sardis. Ahora, para dar por inicio, quiero hablar un poquito del contexto histórico, porque creo que esto va a ayudar para que tengamos un mejor entendimiento de lo que era esta iglesia. Y quiero decirles que Sardis era una ciudad muy próspera en su comercio agrícola. Esta ciudad era casi impenetrable, o al menos esa era la fama que tenía la ciudad, que era una ciudad impenetrable, pues estaba asentada en una elevación de unos 450 metros sobre el valle. También era una ciudad dominada por la religión pagana. Habían muchos cultos a falsos dioses, muchos cultos dedicados a Cibeles, o templos, mejor dicho, dedicados a Cibeles, a Zeus, a Heracles, a Dionisio. Y estas religiones influían en las personas que vivían en la ciudad de Sardis. Ahora, por la historia sabemos que esta ciudad cayó bajo el dominio de dos enemigos diferentes. Y la razón por la cual esta ciudad cayó fue por su insensatez de no vigilar. Era una ciudad que durmió, y eso manifestaba la insensatez y la necedad, mejor dicho, de los habitantes de esta ciudad. No les importaba estar en peligro, y aún así estaban durmiendo. Aún así estaban de insensatos, aún así estaban de necios. Esta es la razón fundamental, hermanos amados, por la cual es bueno entender sobre ese contexto histórico. Es terrible, hermanos amados, que una ciudad esté caracterizada porque es necia y no vigila, y que la iglesia que se funde en esa ciudad sea igual. Nosotros los cristianos, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, las ideas que están en nuestro corazón y las intenciones que están en nuestro corazón y en nuestra mente, no deben de ser moldeadas por la cultura del mundo. Parece que en esta ciudad esto fue algo de lo que sucedió. El mundo y la religión pagana los moldeó de tal forma que aún llegaron a ser cristianos y no cambiaron. Por la historia sabemos que Ciro de Persia conquistó esta ciudad escalando sus grandes muros, al observar que un soldado descuidado se le cayó su yelmo y descendió por los muros y los volvió a escalar. Eso era un claro ejemplo
de que tal ciudad no era impenetrable. La pregunta lógica que surge es, ¿cómo si están los enemigos afuera del muro, a un soldado se le ocurre bajar por los muros y subir por los muros? Los enemigos lo verían. Los enemigos sabrían, bueno, si él lo puede hacer, nosotros lo podemos hacer. Eso fue lo que sucedió. Ellos tenían la fama que eran impenetrables. Pero cuando Ciro observó que un soldado de ellos podía hacer eso, él dijo, mi ejército lo puede hacer. ¿Y qué sucedió? Esta ciudad cayó bajo el dominio de Ciro. Luego, Antíoco el Grande de Siria la tomó de la misma forma que Ciro. Los moradores de esta ciudad y sus ejércitos nunca velaron. Cuando nuestro Señor les dijo que velaran, esto fue un recordatorio de sus grandes faltas y pérdidas por su insensatez. El Señor nos dice a nosotros en esta hora, por medio de esta palabra que se le envía y este mensaje que se le envía a Sardis, que debemos de velar. Hay muchas cosas por las cuales debemos de velar. Sí, hermanos amados, en nuestro cristianismo hay muchas cosas por las cuales debemos de velar. Ahora, vamos a dejar por un momento el contexto histórico, vamos a empezar a contemplar los versículos y quiero que nuestro versículo base para esta hora y quiero que observe Apocalipsis 3:1. Dice el texto en su primera porción, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Quiero que pare ahí por un momento. Este es un mensaje, o mejor dicho, este es otro mensaje que tiene como propósito llamar al arrepentimiento a una iglesia. Hemos hablado de esto anteriormente. Hemos hablado de la comisión que el Señor hizo al apóstol Juan a que escribiera una carta a las iglesias, y a unas para consolarlas y alentarlas, y a la mayoría en sí para hablar del pecado, para apuntar al pecado y para desenmascarar el pecado que estaban en ellos y para llamarlos al arrepentimiento. No voy a tratar de dedicar tanto tiempo a esto, pues no lo quiero cansar. De esto ya hablé anteriormente en las 4 iglesias anteriores. Así es de que esto ya no es nuevo para usted. Pero quiero que comprenda algo antes de que sigamos adelante. Cuando nuestro Señor trae juicio sobre alguien, ese juicio no llega antes del llamado de atención y de la oportunidad que el Señor da al arrepentimiento. Hemos podido ver a todas estas iglesias que se les llama y se les dice están pecando, se les amonesta y el Señor les da la oportunidad de que vengan al arrepentimiento. No solamente va a llegar el juicio, nosotros debemos de comprender que cuando la palabra del Señor viene a nuestros corazones, cuando la escuchamos por medio de un mensaje, cuando la leemos en la palabra del Señor, el Señor nos está hablando en ese momento y nos está diciendo, deben de contemplar cuál es el camino en el cual están viviendo, deben de contemplar su vida, deben de contemplar a dónde están fracasando, qué están haciendo mal, dónde están pecando. Y deben de dejar ese pecado, deben de arrepentirse, deben de hacer las cosas primeras. Y si nosotros rehusamos, ¿qué más es lo que nos espera? El inminente juicio del Señor. Eso es lo único que nos espera, el inminente juicio del Señor. Él nos está dando en esta hora la oportunidad de que nos arrepintamos de aquellas cosas que no son agradables delante de su presencia. Y cada uno de nosotros debemos de meditar sobre estas cosas para que el juicio del Señor no vaya a llegar sobre nosotros. No debemos de excusarnos como los judíos se excusaban en los tiempos de Juan el Bautista y decían, bueno, somos hijos de Abraham. No debemos de decir nosotros, bueno, nosotros somos la santa y bendita y gloriosa iglesia. Bueno, acá se le está llamando la atención a una verdadera iglesia. Así es de que debemos de entender eso. Lo segundo que dice en esa primera porción del versículo 1 es la forma en la cual el Señor se identifica. ¿Y cómo se identifica el Señor? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Ahora quiero que pare ahí por un segundo. Cuando habla de los 7 espíritus de Dios, esa es una referencia.
al Espíritu Santo en su plenitud. No es una referencia a otra cosa. Como decía alguien, bueno, creemos en los 7 espíritus. Y yo pregunté, ¿qué es eso? Él no sabía. No, esta porción se refiere al Espíritu Santo en plenitud. Es Cristo el que tiene el Espíritu Santo en plenitud y Él lo da a quien quiere. Una referencia cruzada, hermanos amados, a esto que se está expresando aquí es Isaías en el capítulo 11, versículo 2 al 4. ¿Y qué es lo que dice Isaías 11, versículo 2 al 4? Dice Isaías en ese capítulo 11, versículo 2 al 4, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que sus oídos o por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Quiero que pare ahí. Ahora, como ha podido ver, ahí se está hablando del Espíritu Santo en plenitud. Y debemos de comprender que es Cristo, el Señor, es Cristo, el Dios Todopoderoso, es Cristo, el Hijo de Dios, el que tiene el Espíritu y lo da a quien Él quiere. Ahora, la última implicación de este verso es un recordatorio que las iglesias y sus ministros están bajo el poder y la protección del Señor Jesucristo, pero que si éstas se ensoberbecen, Él las puede dejar, Él las puede abandonar. Él no solamente dijo que Él tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Debemos de comprender, hermanos amados, de que la iglesia no debe de vivir de una forma negligente, ni debe de vivir en soberbia contra Cristo. Si nosotros nos empezamos a desligar de Él y empezamos a blasfemar su nombre y empezamos a vivir de la forma que a Él no le agrada, nos vamos a meter en problemas serios. Algo que debe de ser bien claro, y creo que en esta serie está tratando de ser claro, he tratado de ser claro en esta serie, con Cristo no podemos jugar, no debemos de jugar con Él. Esto sería el peor error, el peor error. En la segunda parte del versículo 1 y el versículo 2, nuestro Señor Jesucristo confronta el pecado de esta iglesia, les llama la atención. Dice la segunda parte del verso 1, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Quiero que pare ahí. El Señor dice, yo conozco tus obras. Lo primero que Él ha establecido. Y quiero que usted comprenda esto. Nuestro Señor quiere que todas sus iglesias se entiendan que Él es omnisciente. Y que como omnisciente que Él es, Él no necesita recibir testimonio de otras iglesias o de otros cristianos o de otras personas para entender y para saber cómo está nuestro cristianismo delante de Él. En todas estas iglesias nosotros podemos leer cómo Él dice, yo conozco, yo conozco, yo conozco. Él conoce en verdad nuestro cristianismo. Nosotros nos podemos excusar por una o por las otras cosas, de la forma en la que vivimos, la forma en la que actuamos y la forma en la que andamos. Pero en verdad Él entiende lo que está en nuestro corazón.
Y si hay maldad en nuestro corazón, Él lo sabe. Y no lo vamos a poder engañar ni lo vamos a poder esconder. Así es que debemos de tener cuidado. Lo segundo que quiero que usted entienda de esa porción que hemos leído es la condición tan terrible de esta iglesia. Era una condición terrible en manera extrema, de tal forma que a la iglesia de Sardis y a la iglesia de la Odisea, nuestro Señor Jesucristo no dio una sola alabanza. A las demás iglesias se les dieron alabanza. A Éfeso se le dio alabanza. A Esmirna se le dio alabanza. A Pérgamo se le dio alguna alabanza. A Tiatira se le dio alguna alabanza. Aunque estaban fallando ellas, a excepción de Esmirna, se les dio alguna alabanza. Pero acá a la iglesia de Sardis y más adelante a la iglesia de la Odisea no se le da ninguna alabanza. A la iglesia de Filadelfia, claro, se le da una alabanza porque era una iglesia fiel. Pero Sardis y la Odisea, nuestro Señor buscó y no encontró algo digno en estas iglesias para que se les alabara. Eso es terrible, hermanos míos. Eso solo habla de una condición espiritual deplorable en gran manera. Y si esa es nuestra condición si esa es nuestra condición en verdad, el lugar donde estamos y nuestra salud espiritual está grave en gran manera. Así es que debemos de tener cuidado. Lo único que nuestro Señor encontró en esta iglesia fue la fama que ellos tenían. ¿Y qué es lo que dice? Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sardis es la iglesia muerta. Usted pregunta, ¿cuál es la iglesia muerta? Es Sardis. Ella es la iglesia muerta. Esta iglesia, como dije anteriormente, lo único que tenía era su reputación. Tenía una reputación de ser una iglesia robusta espiritualmente. Quizás como Éfeso, que era una iglesia robusta en gran manera por su sana doctrina y por la forma en que estaban vigilando. Aunque ellos habían dejado el primer amor por enfocarse en las cosas de aquí. Pero Sardis solo tenía esa reputación, no tenía nada más. Pero el Señor, quien conoce todo, quien ve todo, quien no necesita testimonio de nadie, sino que juzga con verdad y con justicia, llamó a esta iglesia con esa gran reputación de que vivía, la llamó muerta. Oh, hermanos míos, nosotros debemos de tener cuidado de que el Señor no nos vaya a llamar iglesia muerta o cristianos muertos. Nosotros no queremos tener solo la reputación o la fama de que somos verdaderos cristianos. Debemos de asegurarnos de que en verdad somos cristianos vivos, con una fe en acción, una fe viva, una fe que manifiesta frutos para la honra y la gloria del Señor, una fe que ama al Señor Jesucristo con todo el corazón. En esta iglesia no había ningún fruto, ni un tan solo fruto para la alabanza y la gloria del Señor Jesucristo. Nada de esto por el estilo. Es terrible observar que hay iglesias así y que hay cristianos así. ¿Cómo pretenden ir al cielo de esta forma? No se puede ir al cielo de esta forma. Así es de que este es un llamado de atención si nosotros caemos en esta categoría antes de que vaya a llegar el juicio sobre nosotros. ¿Cuál es la causa para que nuestro Señor Jesús no encuentre una sola alabanza en esta iglesia? El verso 2 en su segunda porción dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Cuál es la implicación de esa expresión? En el griego, para perfectas, se usa la palabra pleró y significa perfectas o completas o terminadas. La escritura
no nos dice que esta iglesia no tenía obras. Habían obras. La Escritura nos dice que las obras de esta iglesia no habían sido completadas o no habían sido terminadas. Y nuestro Señor no se agrada con la cantidad, sino con la calidad. Debemos de entender eso. No es cuánto hacemos, sino la calidad en la cual lo hacemos. Creo que anteriormente se ha dicho de que Él no busca cualquier tipo de adoradores. Él busca un solo adorador. ¿Cuál? Un adorador en espíritu y en verdad. Los estándares que el Señor busca para sus cristianos, para su iglesia, para sus adoradores, no se van a bajar por mucho que tengamos muchas obras. Él solo está buscando la obra que a Él le agrada. Cualquier otra obra que se aparta de las obras que Él establece, dijo Lutero, que eran abominables ante los ojos del Señor y que Él no las quería y no las podía recibir. Así es de que eso debe de ser un llamado de atención serio para nosotros. Y como dije anteriormente, esta iglesia no es que no tenía obras, tenía muchas obras, pero estaban incompletas. Esas obras no solo estaban incompletas, sino que no estaban terminadas. De tal forma que el Señor dijo, no son perfectas delante de mi presencia. Y dice ese comentarista bíblico, Kistemaker, Dios no está interesado en intentos a medias de servirlo. El resumen de su ley es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Como podemos observar lo que dice este gran comentarista bíblico, es básicamente la amonestación que se le está dando a esta iglesia. Los cristianos debemos de comprender de que Dios no está interesado en esos intentos a medias en servirle. Y Él dice, si vas a venir acá y vas a pretender ser un cristiano, eso te va a costar tu vida. Él fue bastante claro cuando vinieron las personas tras Él dijo, ¿has contemplado lo que te va a costar servirme a mí? Algún joven le dijo, bueno, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Estás dispuesto a sufrir por Cristo, a sacrificarte por Cristo? Bueno, cada uno de nosotros en nuestro corazón debe de responder. O de una forma afirmativa o de una forma negativa. Si respondes de la forma afirmativa, eso significa de que estás dispuesto a sacrificar tu vida, tus anhelos y todo lo que hay aquí por Cristo, para servirle a Él, para honrarle a Él, para alabarle a Él. Pero si dices sí y simple y sencillamente no sacrificas tu vida, sino que lo que haces es que vienes y miras por ti, miras a estar bien tú estás cayendo en la categoría de la iglesia que estamos contemplando en esta hora. Tú caes en la categoría de la iglesia de Sardis. Eres un cristiano muerto, como esta iglesia era muerta. Habían obras, pero no habían sido completadas, no se habían terminado. Muchas obras, pero los intentos eran a medias. ¿Cuántos cristianos hay o habemos que solo tenemos intentos a medias? No estamos honrando a Cristo como Él nos está llamando a que le honremos. Pero tenemos la fama de que somos cristianos. Tenemos la reputación de que somos grandes cristianos. El Señor dice, lo único que tienes es el nombre de que vives, pero en verdad estás muerto. Debemos de cuidarnos. Debemos de cuidarnos. Una vez más la cita de Kistemaker, Dios no está interesado en intentos a media de servirlo. El resumen de su ley es, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Él no quiere menos que le amemos con todo el corazón, con todo nuestro ser y con toda nuestra mente. De hecho, eso es lo que significa ser un adorador en espíritu y en verdad, hermanos míos. Así es de que debemos de tener cuidado, no engañarnos, no confundirnos. Esta iglesia de Sardis no contribuyó al progreso del evangelio en nada.
Y me pregunto, ¿cuántos cristianos así hay o habemos en este tiempo que no están contribuyendo al progreso del evangelio en nada, sino que con nuestros malos ejemplos, con nuestras malas actitudes, con nuestra mala vida, nosotros somos tropezaderos para otras personas que quieren entrar? Eso es terrible. Y debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado, mucho cuidado. No debemos de conformarnos con tener la reputación de que somos cristianos y que somos cristianos robustos como esta iglesia de Sardis. Debemos de asegurarnos de que en verdad somos esos cristianos que están agradando al Señor, hermanos amados. La pregunta lógica que surge cuando contemplamos esta iglesia es cómo llegó o cómo llegamos, hermanos amados, a que una iglesia de verdad caiga en esta condición de muerte espiritual. ¿Cómo cayó esta iglesia en esa muerte espiritual? Porque en verdad era una iglesia de verdad. ¿Cómo? Pues esta es una pregunta fundamental. Nos interesa, nos importa en gran manera, porque si nosotros somos verdaderos cristianos y estas personas llegaron a morirse espiritualmente, nosotros puede suceder eso. La primera parte del versículo 2 dice, sé vigilante. Esa es la primera forma o la primera razón por la cual esta iglesia fracasó y llegó a ser una iglesia muerta espiritualmente hablando. La iglesia desobedeció a este mandamiento de nuestro Señor y dejó de vigilar. Era característico de esta ciudad. Habían caído en 2 ocasiones por los enemigos. Ahora la iglesia hizo lo mismo que esta ciudad. Dejó de vigilar. No veló, no estuvo despierta, no fue vigilante. Permítame darle algunas razones por las cuales nosotros debemos de ser vigilantes. El apóstol Pedro dijo en Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8, y quiero que vaya por ahí en un momento. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. Sed sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Acá usted puede observar la primera razón por la cual nosotros debemos de vigilar. ¿Cuál es esa razón? Tenemos un enemigo, tenemos un adversario. ¿Y qué es lo que anda haciendo ese adversario? Anda buscando a quien devorar. Recuerde que estas son palabras que se le escribieron a cristianos para incentivarlos a velar. Como cristianos debemos de entender de que un día vamos a ser glorificados, pero ahorita no hemos sido glorificados. Ahorita todavía seguimos acá. Ahorita todavía estamos al alcance ahí de Satanás. Él está haciendo muchas cosas, hermanos amados, para que nosotros nos apartemos de los caminos santos y gloriosos del Señor. Así es que debemos de tener ese cuidado. En el libro de Marcos, en el capítulo 14 y en el versículo 38, nuestro Señor Jesucristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Usted dice, ¿de qué forma voy a velar? Bueno, una de esas formas es en oración. ¿Para qué? Para que no entremos en tentación. A veces nosotros los cristianos somos tentados de muchas formas porque no estamos orando lo suficiente o no oramos como deberíamos de orar. Creo que esta palabra es necesaria en este momento para que nos recuerde, hermanos queridos y amados, de que una de esas formas eficaces de velar es estar en la oración.
El Señor nos ayude para que cada uno de nosotros velemos de la forma correcta, por causa de que ahí está Satanás, por causa de que ahí está la tentación y por causa de la apostasía, de los falsos maestros, de eso. Eso fue lo que dijo Pablo en el capítulo 20 del libro de Hechos, versículo 29 al 32. Debemos de velar, porque la apostasía siempre se acerca y debemos de tener cuidado para no ser engañados por ella, para que no caigamos en la condición de ser cristianos muertos, como esta iglesia cayó. No es tiempo para que nosotros estemos, hermanos queridos y amados, perdiendo nuestros tiempos. Los días son malos. Así es de que debemos de invertir el tiempo de la mejor forma. ¿Cómo velamos de esa forma correcta para que podamos estar firmes? Pablo le escribió a la iglesia de los Corintios en su primera epístola, en el capítulo 16 y en el versículo 13, y estableció lo siguiente: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Podemos velar, hermanos amados, pero no tiene que ser cualquier tipo de velar. Debe de ser un velar esforzado, esforzándonos para estar firmes en la fe. Ese velar, hermanos amados, tiene que ocuparnos día y noche. A veces nosotros nos esforzamos por este mundo y nos esforzamos por las cosas del Señor. Y en ese sentido estamos fracasando en nuestro velar. Yo no le estoy diciendo que no debe de trabajar, todos debemos de trabajar. Los cristianos no debemos de ser ociosos, debemos de trabajar. Pero le estoy diciendo de que debemos de asegurarnos que nos debemos de esforzar en este velar cristiano. Estar en oración, tener tiempo de meditación para observar cómo está nuestro corazón internamente, qué hay en nuestro corazón, qué son los pensamientos que ocupan a nuestra mente, cuánto anhelo hay por obedecer a la palabra del Señor, cuánto meditar hay en nuestro corazón para tratar de indagar cuál es el estado de nuestra alma, si está siendo caracterizada por el pecado o no. Todo esto es parte de ese velar esforzado y de esa forma correcta de velar, contemplando nuestra pureza, cuán puro, cuán santo, cuán honesto, cuán correcto a la luz de la palabra de Dios es nuestro cristianismo. Esto debemos de hacerlo, hermanos amados. Y como dijo anteriormente la palabra del Señor, debemos de velar en oración, en acciones de gracias también, dice Colosenses 4:2, perdón. Así es de que hemos podido ver razones para velar. Tenemos a Satanás que anda ahí acechándonos. Tenemos la tentación que nos anda acechando. Está la apostasía, los falsos maestros. Y para que no seamos esas iglesias muertas espiritualmente. Y hemos visto de qué forma vamos a velar correctamente. Ese esforzarnos para que nos mantengamos en el camino correcto, contemplando la pureza de nuestro cristianismo a la luz de la palabra del Señor. No es la pureza de nuestro cristianismo a la luz de lo que nosotros creemos que es correcto o lo que otras personas o otros cristianos establecen. Yo he visto cómo muchos cristianos en ocasiones nos alabamos unos a los otros, pero la Biblia no nos aprueba nuestro cristianismo. Eso no es correcto y eso es una necedad. Esa es una característica clara de que hemos dejado de velar. Debemos de velar de la forma correcta en oración y en acciones de gracias, hermanos amados.
En ese versículo 2 de ese capítulo 3 de Apocalipsis, que es parte de nuestro texto base, sigue diciendo, sed vigilantes y afirma, dice la Escritura. Quiero que pare un momento por ahí. Estos son mandatos de nuestro Señor Jesucristo, que vigilemos y que afirmemos las cosas que se nos han dado, las cosas que se nos han enseñado, hermanos amados. Esos mandatos no deben de ser desobedecidos. Si son desobedecidos, nosotros vamos a caer en la categoría en la cual estaba la iglesia en Sardis. El Señor le dijo a esta iglesia que afirmara las cosas que no habían muerto todavía. Pero antes de hablar un poco sobre lo que significa esa expresión, quiero que comprenda lo siguiente. Esta iglesia no avivó lo que se estaba apagando en su cristianismo. Y esta es la causa por la cual se volvió una iglesia muerta. Hay muchas ocasiones en las cuales nuestro cristianismo puede empezar a apagarse. Y creo que estaría bastante interesante y sería bastante oportuno que nosotros observáramos en un próximo mensaje las palabras que el apóstol Pablo le da al joven Timoteo cuando le dice que avive el fuego del don de Dios en él, para que nosotros entendamos muchas de las razones por las cuales nuestro cristianismo se puede ir apagando. Si el Señor quiere, así será. Ahora, esta iglesia no cumplió con el mandato que nuestro Señor estableció. No veló y no afirmó las cosas. Y esa es la razón por la cual cayó en tan grande desgracia. Debemos de comprender nosotros los cristianos que si nosotros no velamos y no afirmamos las verdades del Evangelio en nuestro corazón, vamos a caer en una desgracia espiritual tan terrible como esta iglesia. La pregunta, ¿cómo podemos cumplirlo? ¿Cómo podemos nosotros en verdad velar? Ahora, observe lo que dice la palabra del Señor en el libro de Romanos. En el capítulo 16 y en el versículo 25. Al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos antiguos. Quiero que pare ahí. Esta porción y algunas otras porciones son bastante claras al mostrarnos que Dios es aquel quien nos afirma a nosotros y nos mantiene despiertos en ese velar. Los cristianos debemos de entender, hermanos amados, que no hay poder en nosotros para heredar la gloria. Los cristianos debemos de entender de que el poder que está en nosotros para mantenernos firmes, para no caer en las tentaciones, para no caer y ser presa de Satanás, es por pura gracia y misericordia del Señor. Y esta es la razón por la cual nosotros los cristianos, cuando comprendemos esto, buscamos de una forma tan incesante y buscamos con tanto anhelo y nos esforzamos en gran manera en obedecer al Señor, en tener comunión con el Señor, en amarle cada día más, en tener esa fidelidad. Sabemos que si no estamos en Él, vamos a fracasar. Solamente cuando nosotros los cristianos no entendemos que es por su gracia y su misericordia que estamos firmes, es cuando nos empezamos a apartar de sus caminos, a apartar de hacer su voluntad, a apartarnos de tener la comunión que debemos de tener con aquel que nos puede guardar y nos puede afirmar. Cuidémonos de que estas cosas no sucedan, hermanos míos.
Así es de que cada uno de los que me escuchan en esta tarde, todos debemos, sin lugar a dudas, de esforzarnos en buscar más el rostro del Señor. Creo que ha sido claro lo que quiero establecer por eso, de buscar el rostro del Señor. No simple y sencillamente es venir y cantar un par de cantos acá y de escuchar una predicación y ya. Es el hecho de contemplar cuán sincero está siendo nuestro cristianismo delante de Él. No es el hecho de simplemente y decir, oh, escucho un mensaje, oh, yo canto, oh, yo esto, oh, yo lo otro, oh, yo soy cristiano. No, no basta con que tengamos el nombre de que vivimos, si estamos muertos. En verdad es Él el que nos tiene que decir que estamos vivos. Pero si el pecado es lo que nos caracteriza en nuestro cristianismo, Él no nos va a decir que estamos vivos, nos va a decir que estamos muertos. Así es de que si vamos a buscar el rostro del Señor, lo vamos a hacer de la forma correcta, no a medias, no a medias. Y lo vamos a hacer no porque nos aprueben los hombres o porque los parámetros de los hombres nos aprueban. Lo hacemos porque la Biblia nos aprueba. Debemos de recordar de que la Biblia es la palabra del Señor. También es importante entender que los hermanos fuertes deben de fortalecer a los más débiles en la fe. Ese es un trabajo de todo cristiano. Y los fuertes deben de hacerlo. Ahora quiero que vea el versículo 3 de Apocalipsis 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Quiero que pare ahí por un segundo. El Señor ordena a la iglesia a guardar el Evangelio. El Evangelio que ellos habían recibido y oído. Esta iglesia, o mejor dicho, en esta iglesia, el problema no fue que el Evangelio no llegó. El Evangelio llegó. El Señor lo dejó más que claro. Ellos recibieron y oyeron el Evangelio. Sin duda, hermanos amados, acá estamos hablando de la segunda generación de esta iglesia. De hecho, los comentaristas estiman que el Evangelio llegó alrededor de los años 50 después de Cristo a Sardis. Y que alrededor de ese periodo se fundó esa iglesia. Pero en este momento en que se le es enviada esta carta, estamos hablando alrededor del año 90 o un poco más del 90 después de Cristo, quizás hasta el 100, 90 o al 100 después de Cristo. Entonces, no estamos hablando de que ahí estaban las personas, en su mayoría, que fueron los iniciadores cuando se fundó esta iglesia. Lo más seguro es que acá se está hablando de la segunda generación en esta iglesia. La iglesia debe de ser cuidadosa en ese punto. Nosotros los cristianos, los predicadores, los maestros, los ancianos y la iglesia en general debe de prestar atención a lo que está sucediendo en Sardis. Sus inicios fueron bien. Ellos recibieron el Evangelio y lo oyeron. Por los primeros quizás 40 años, ellos estuvieron caminando bien. Y de repente se desplomaron. La generación que iba o que fue la sucesora de aquellos que iniciaron en esta iglesia no caminó como debía haber caminado. Y esto no le agradó al Señor. En las iglesias debemos de entender que los que estamos ahorita a frente, o los que somos los cristianos maduros, nosotros no vamos a ser eternos o perpetuos. Hay personas que vienen detrás de nosotros que van a tomar nuestro relevo. Y debemos de prepararlos a ellos. Debemos de hacerlo de la forma correcta. Debemos de enseñarles el Evangelio a la luz de lo que la palabra del Señor dice. Y debemos dedicar tiempo para ellos, para que ellos entiendan. Debemos de enseñarles el Evangelio puro. Porque ese Evangelio puro es el Evangelio que es eficaz.
Debemos de orar por esas generaciones que vienen tras de nosotros, hermanos míos. Porque cuando nos vayamos nosotros, la iglesia siga estando firme, amando al Señor, en obediencia, en fidelidad, en amor, en ese caminar que agrada al Señor Jesucristo. El Señor dijo, arrepiéntete. Debemos de comprender, hermanos queridos y amados, que el ser desobedientes al Evangelio de Jesucristo es un pecado serio. Este es el pecado de esta iglesia. Fueron desobedientes. ¿Qué fue lo que sucedió? El Señor les declaró juicio si ellos no se arrepentían. Y Él dijo, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Eso es un llamado de atención serio. Así es de que ese llamado de atención serio es para nosotros en esta hora. Si estamos haciendo algo que no le agrada al Señor, debemos de arrepentirnos. Y debemos de tener mucho cuidado. No vaya a ser que el Señor Jesucristo venga como un ladrón cuando menos lo esperamos y el juicio de Él caiga sobre nuestras vidas por nuestra insensatez y por nuestro mal camino. Quiero que observe el verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Él dice unas pocas personas. En una iglesia muerta no esperaríamos encontrar un remanente tan grande. Bueno, hay un remanente poco, pero hay un remanente ahí. Ellos eran totalmente diferentes a los impíos, como vimos en la iglesia anterior, que era Tiatira. Si alguien dice que es el remanente fiel, pero se ve igual y se conduce y se comporta como los impíos, ellos no son el remanente fiel. Eso debe de ser claro. El remanente fiel es totalmente lo opuesto o la antítesis de los infieles, de aquellos que son los enemigos de Cristo. Es increíble contemplar que aquí había un remanente fiel. Esa es la pura gracia y la misericordia del Señor, hermanos míos, que sustentó a esta persona. Observe las características de esos fieles. No han manchado sus vestiduras, dice. Tenían una vida espiritual viva, de acuerdo con el Evangelio. No eran mundanos, no se mancharon con adulterios e idolatrías. No eran desobedientes al Señor Jesucristo. Velaban en todo momento y se acordaban del Evangelio que habían recibido y andaban en ese caminar. El Señor dijo de que ellos andarían con Él en vestiduras blancas porque son dignas. Quiero que comprenda lo siguiente. Ningún cristiano va a andar con Cristo porque es digno por sus propias obras. Nosotros, hermanos amados, somos dignos en base a los méritos de Cristo. Porque las obras y los méritos de Cristo se nos son dados a nosotros, se nos son aplicados a nosotros. Cuando nosotros ponemos la fe en Cristo, se nos da esa justicia de Jesucristo a nosotros. Es una justicia posicional, no es una justicia propia, sino posicional. La justicia de Cristo se nos da a nosotros. Nosotros somos puestos en Cristo. Cuando Dios nos mira, no mira a Julano, a Mengano, que somos personas que estamos caracterizadas por el pecado. Él mira a Cristo en ellos si en verdad tenemos una fe verdadera y genuina. Aseguremos de amar al Señor Jesucristo. Aseguremos de que nuestras obras están siendo cabales y completas y correctas delante de su presencia. Esas obras que emanan de ese amor
ese amor que está caracterizado por eso que a Él le agrada. Que le amamos con todo el corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente. Para que, iniciando de ese amor, nuestras obras lleguen a su plenitud. Dice el verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere será vestido, hermanos míos, de vestiduras blancas, lo cual significa que serán vestidos de pureza y santidad por la gracia redentora de Cristo, y ellos serán aptos para morar delante de la presencia del Señor y para ver el rostro del Señor. Esa es una gran alegría, un gran gozo. Cada uno de nosotros nos debemos de esforzar para vencer, hermanos míos. Debemos de esforzarnos. Y no borraré, dice el texto, su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Debemos de comprender de que la salvación de aquellos que están en Cristo y aman a Cristo es segura. Asegurémonos de amar al Señor Jesucristo. Asegurémonos de vivir para Él. Asegurémonos de honrarle y de glorificarle si en verdad queremos tener esa salvación asegurada. El Señor termina con ese último llamado de misericordia en el verso 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Señor nos dice a nosotros, oigan lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Cada uno de nosotros preste atención a lo que escuchamos en la palabra del Señor y a este mensaje en el cual se nos ha llamado a tener una verdadera relación con el Señor Jesucristo, y que no basta solo con que tengamos la fama de que somos verdaderos cristianos. Tenemos que asegurarnos que en verdad somos cristianos. Si hay alguna palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria sea para nuestro santísimo Señor Jesucristo. Vamos a ir en palabras de oración y Dios los bendiga por la reverencia a la palabra de Él. Amén y amén.